Bueno, feliz sábado mis queridos amigos y hermanos. El día de hoy seguiremos con esta temática que venimos trayendo desde hace algunos sábados, estudiando el mensaje del cuarto ángel en los evangelios. Hoy día nos toca Mateo 2, la historia de los sabios de Oriente. Hay muchas cosas que sacar, hay mucha tela que cortar, así que vamos a comenzar con una oración para que Dios dirija esta reunión. Inclinemos el rostro, por favor. Padre Santo y bendito que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre, Señor. Padre, te damos gracias porque tú nos reúnes, Señor, como hijos tuyos, a pesar de la distancia. Podemos sentirnos cerca, podemos colaborar contigo también, Señor, en esta gran obra que tú nos has encomendado a hacer. En esta hora queremos rogarte, Padre, que tu presencia inunde cada uno de nuestros corazones y que sobre todo tu Espíritu Santo descienda sobre mí para que las palabras que salgan de mi boca puedan ser palabras de vida, Señor, palabras de verdad para aquellos que las escuchen, que puedan tocar el corazón, Señor, de muchas personas y que de esta manera también ellos puedan ser encaminados hacia ti, la única forma de encontrar salvación. Gracias, Señor, te damos por la luz que nos envías. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto junto con el perdón de nuestros pecados. Amén. Bueno, la historia de los sabios de Oriente esconde varias cosas. Bueno, no es que las esconda. Ante los ojos que son sinceros y los corazones apercibidos pueden llegar a notarlo. No es nada de otro mundo, es simplemente... eh, aquí me pasó algo. Me olvidé de... Ya, ahora sí. Me había olvidado de cambiar el fondo ahí de pantalla. Bueno, aquí tenemos a estos sabios de Oriente que generalmente la historia popular nos cuenta que eran tres. No tenemos una verdadera certeza de decir si fueron 3, 10, 20, 100. Pero bueno, generalmente se cuenta esa historia que no tiene ningún fundamento en realidad, es decir, que eran tres. Pero bueno, más allá de todo ello, eh, sabemos que esta historia ocurrió y vamos a ver que es muy interesante cómo fue el desenlace de esta historia. Ya vamos en la parte 4 de esta serie del pesebre a la cruz. Antes de continuar, bueno, los que nos están viendo ahí en diferido y los que están en vivo también, que luego puedan mirar estas temáticas en donde se profundiza un poco más aquí de la mano de nuestro hermano Víctor San Vicens, como él nos va hablando acerca de esta historia y de algunos detalles que por allí también son importantes que no tocaré yo en este momento, porque principalmente lo que nosotros vamos a estar estudiando aquí es cómo se ve reflejado el mensaje del cuarto ángel, el mensaje de Apocalipsis 18 que estamos viviendo hoy en esta historia y en cada una de las historias. Y bueno, nuevamente hacer hincapié en esta cita tan importante para nuestro tiempo, entender de que todo lo que aconteció con los hijos de Israel, la actitud que tenían ellos, el pueblo, los líderes, justo cuando vino Cristo por primera vez, es una ilustración de cómo estaría el pueblo de Dios antes de la segunda venida de Cristo, o sea, en el tiempo presente. Debemos tener esto siempre presente para que no caigamos en el, en el engaño y en el engaño de esos falsos líderes que empiezan a decir no, la iglesia adventista no es Babilonia y siempre repiten esto como pericos sin ir siquiera a las evidencias, sin siquiera tener en cuenta todo lo acontecido alrededor de la iglesia adventista en el día de hoy, cómo se han apartado totalmente de la verdad pura y sin mancha, porque bueno, ya el Espíritu Santo
abandonó a sus líderes y esta tarde, y es muy interesante cómo siempre los temas de la mañana están muy conectados con lo que hablamos en la tarde, de los análisis de los libros de la Biblia. Hoy día nos toca el libro de Ezequiel, del capítulo 6 al 10. Vamos a ver cosas muy interesantes en estos capítulos al respecto de lo que estamos hablando. Así que no se lo pierdan allí a través del canal de YouTube de nuestra hermana Diana Tapia, o a través de su Facebook, también está siendo transmitido por ahí. Muy bien. Comenzando con la lectura del texto bíblico en Mateo 2, si ustedes quieren síganlo con sus propias Biblias para que corroboren que lo que yo estoy leyendo está en Mateo 2. Porque yo puedo poner aquí, no sé, Mateo 10 y a lo mejor no está eso que estoy leyendo. Ustedes siempre tienen que corroborar con sus Biblias. No se queden siempre con lo que está proyectado. Muy bien. Mateo 2, versículo 1 en adelante. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Muy bien, aquí hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Nos habla de que han visto la estrella. Bueno, en muchos escritos allí de diferentes denominaciones nos dicen que era un conjunto de planetas, que era, no sé, una estrella fugaz. Bueno, imagínense si hubiera sido una estrella fugaz, que tendrían que haber tenido, no sé, tomarse un avión en vez de llegar ahí en camellos, ¿no? Tomarse un avión y ir a la velocidad de la luz para poder llegar. Bueno, vamos a ver qué nos dice Ellen White al respecto de eso. Y Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Es muy interesante que toda Jerusalén se enteró de que llegaron los reyes de Oriente. Por lo tanto, estos reyes, a pesar de que puedan haber sido, ya supongamos que fueron tres, pero aunque hubieran sido tres, no me imagino que llegaron solos, porque eran reyes. Los reyes, cuando viajaban con todo un séquito de sus sirvientes, su mano derecha, cada uno tenía ahí sus consejeros, en fin, o sea, es todo un grupo de personas. Me imagino que fue un espectáculo bastante inusual, por lo menos para Jerusalén, ver toda esa cantidad de personas que para ellos eran paganos, y verlos entrar ahí y directamente llegar hasta el templo. Bueno, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes los convocó, y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Esto está en Miqueas 5:2 para el que lo quiera buscar. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Hace cuánto tiempo ellos vieron aparecer la estrella? Y esto es muy interesante porque después Herodes, pasado un tiempo, manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Es muy interesante porque él indagó un cierto tiempo. No nos dice la Biblia cuánto tiempo se demoraron en llegar los magos a Belén, pero se tienen que haber demorado bastante tiempo, no 2 años, pero a lo mejor sí, o sea, un par de meses. Y aún así, Herodes, para asegurarse, después vamos a ver cómo mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, o sea, para asegurarse. Bastante malvado el rey Herodes por lo demás. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Bueno, aquí los reyes le creyeron a Herodes.
muy interesante. Vamos a ver un par de cosas al respecto de eso más adelante. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Muy bien, aquí la mayoría de las historias, y esto lo comentaba nuestro hermano Víctor, como en la mayoría de las historias nos habla de que llegaron los reyes magos, ¿verdad? Justo con los pastores, llegaron juntos todos ahí y estuvieron todos juntos ahí en el pesebre, ¿verdad? Cuando se arma el pesebre, en Navidad, etcétera. Muy bien. Pero aquí nos dice que al entrar en la casa, o sea, ya habían pasado algunos días, bastantes, y ya ellos estaban en la casa, ya no estaban allí en el establo, digamos, ¿no? Viviendo. Recordamos que cuando ellos llegan a Belén, no encontraron lugar en la posada, en la casa, y tuvieron que hacerse un lugar ahí en el establo, ¿verdad? Y después, ellos tuvieron que, cuando pasó el censo y todo ello, obviamente se habrá desocupado la casa y ellos siguieron ahí en Belén, porque los magos llegaron ahí a Belén, llegaron ahí estaba la estrella. Entonces esto es muy interesante cómo se cumple aquí la profecía, pero los tiempos en los cuales llegaron no es como nos cuenta la historia normalmente. Ya vamos a ver algunas cosas. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Muy bien. A continuación vamos a partir en la lectura del deseado de todas las gentes, en el capítulo 6. Este libro es el tercero de la serie que se llama El Gran Conflicto. ¿Sí? Los recomiendo a todos los que no lo conocen o que no conocen ninguno de estos libros que los puedan ir leyendo. Pueden descargarlos en PDF, pueden descargar la aplicación de Ellen White en su celular y leerlos. Patriarcas y Profetas, el segundo Profetas y Reyes, luego el Deseado de todas las gentes, luego los Hechos de los Apóstoles y por último el Conflicto de los siglos. Por lo menos dentro de estos 5 el Conflicto de los siglos es el más actual y el primer libro que cualquiera tendría que leer luego de la Biblia. Y a mí me gusta mucho el Deseado de todas las gentes. En lo personal es un libro que no me canso de leer. Es un libro que te cautiva y lees capítulo tras capítulo tras capítulo y no te aburre. Por lo menos a mí me pasa eso. Muy bien. Comenzando. Los magos del Oriente eran filósofos. Muy bien, la palabra mago también yo no la puse con el significado strong para no alargarlo demasiado, pero también quiere decir científico. ¿Okay? Se utiliza con ese significado científico. Por lo tanto, no es que fueran magos ni hechiceros de ese tipo, sino que se le llamaba así en su tierra. Viene de la palabra magio, que básicamente quiere decir filósofo, astrónomo, científico. Son toda esta clase de personas que tienen gran sabiduría. Pertenecían a la clase numerosa e influyente, que incluía a hombres de noble alcurnia y poseía gran parte de las riquezas y del saber de su nación. Por lo tanto, no eran cualquier pelafustán que llegó ahí, eran filósofos de noble alcurnia, o sea, eran de la realeza y tenían gran parte de las riquezas y del conocimiento, del saber, de la sabiduría de su nación. Entre ellos había muchos que explotaban la credulidad del pueblo. Esto siempre lo hemos visto en distintos tipos de gobiernos, que el pueblo es ignorante, los que están arriba son los que tienen el saber, y de esta manera se aprovechan explotando su credulidad, ¿verdad? Como sucedía en diferentes civilizaciones. Por eso les inculcaban el tema de los dioses y los sacrificios, y el pueblo temía. Pero en realidad los que estaban arriba eran los que conocían todas las cosas. Hoy en día acontece de la misma manera. Tenemos a estos líderes que dirigen el mundo, ¿verdad? Estas sociedades secretas, que ya no son tan secretas, gracias a Dios, que se han dejado al descubierto, gracias al ministerio, y se muestra como que ellos también
explotan la credulidad del pueblo, del mundo básicamente. Bueno, habían unos que eran así, y otros eran hombres rectos que estudiaban las manifestaciones de la providencia en la naturaleza, las manifestaciones de Dios en la naturaleza, y eran honrados por su integridad y sabiduría. De ese carácter eran los magos que vinieron a Jesús. Entonces ya nos hacemos una idea del tipo de personas que eran. Personas íntegras, personas sabias, personas rectas. Ellos eran paganos así como los demás. No, ellos tenían el temor de Dios, del Dios vivo. No eran idólatras. La luz de Dios está siempre resplandeciendo aún en medio de las tinieblas del paganismo. Mientras estos magos estudiaban los cielos tachonados de estrellas y trataban de escudriñar el oculto misterio de sus brillantes derroteros, contemplaban la gloria del Creador. Es muy interesante cómo ellos estudiaban los cielos, las estrellas, para poder contemplar la gloria del Creador. Hay un versículo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En el cielo, mis queridos amigos y hermanos, ya sea por los nombres de las estrellas, las constelaciones, está todo el plan de salvación predicado allí. De hecho, hay un autor que se llamaba Ballinger y él escribió un libro titulado El Evangelio de las Estrellas, y ahí se puede ver básicamente la explicación de los significados de cada una de las estrellas y el por qué Satanás lo toma y lo lleva para el lado de la astrología, porque no es lo mismo la astronomía, estudiar los astros, sus movimientos y su significado, que la astrología, que tiene que ver con adivinar el futuro mirando los astros. Eso es totalmente distinto. Una cosa es adivinación y la otra cosa es ciencia. Y ellos estaban buscando ese misterio oculto. O sea que hay un misterio oculto en las estrellas. Por algo ellos entendieron el tiempo que estaban viviendo. Buscando un conocimiento más claro, se dirigieron a las escrituras hebreas, queriendo clarificar más lo que ya estaban viendo. En su propia tierra se conservaban escritos proféticos que predecían la llegada de un maestro divino. Balaam era uno de esos magos. ¿Se acuerdan de Balaam? Bueno, Balaam aparece en el tiempo de Moisés, previo a entrar a la... Bueno, ya cuando Moisés estaba terminando su carrera aquí en la tierra, y aparece este profeta, que era profeta de Dios en su tiempo, pero que después ya sabemos cómo terminó. Y este profeta de Dios, que en su momento fue profeta de Dios, por el Espíritu Santo, había predicho la prosperidad de Israel y la aparición del Mesías. Y sus profecías se habían transmitido por la tradición de siglo en siglo. Pero en el Antiguo Testamento, el advenimiento del Salvador se revelaba más claramente. Con gozo supieron los magos que su venida se acercaba. ¿Cómo supieron los magos que su venida se acercaba? Interesante, ¿no? Hoy en día, ¿podemos saber con gozo que la venida de Cristo se acerca? Claro, por las señales y ya está. Bueno, y que todo el mundo iba a quedar lleno del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿No se repite hoy en día lo mismo con el cuarto ángel? Que todo el mundo será iluminado con su gloria. ¿Y a esto qué se le asocia? La venida de Cristo. La primera venida se asocia con la gloria de Jehová y el conocimiento de esa gloria. Y la segunda venida se asocia con la gloria de Jehová y el conocimiento de esa gloria. Los magos habían visto una luz misteriosa en los cielos la noche en que la gloria de Dios inundó las colinas de Belén. Al desvanecerse la luz apareció una estrella luminosa que permaneció en los cielos. No era una estrella fija ni un planeta, y el fenómeno excitó el mayor interés. Esa estrella era un distante grupo de resplandecientes ángeles, pero los sabios lo ignoraban.
¿Sabían ellos que eran ángeles? No, no sabían. Pero, sin embargo, tenían la impresión de que la estrella era de especial importancia para ellos. Consultaron a los sacerdotes y filósofos y examinaron los rollos de los antiguos anales. La profecía de Balaam declaraba: saldrá la estrella de Jacob y levantaráse cetro de Israel. Números 24:17. ¿Podría haber sido enviada a esta extraña estrella como precursora del prometido? Los magos habían recibido con gratitud la luz de la verdad enviada por el cielo. Ahora esa luz se derramaba sobre ellos en rayos más brillantes. Es muy interesante y es una gran amonestación para nosotros en este tiempo y sobre todo para el pueblo adventista del séptimo día. Cómo estos magos, que ni siquiera eran de ahí mismo, de dentro de la denominación, por así decirlo, entendieron el tiempo de la venida de Jesús por estudiar las profecías, y que luego se les envió una señal visible. Se les ha enviado señales visibles a la iglesia adventista, claro, palpables: el arca de Noé, el arca del pacto, el lugar del cruce del Mar Rojo, gracias a Ron Wyatt, todos esos descubrimientos. Luego la caída de las Torres Gemelas, el mensaje del tercer Elías. ¿Y qué sucedió con los magos? ¿Que recibieron la luz o la rechazaron? La recibieron, esa verdad enviada por el cielo, que estaba en la profecía, donde decía: saldrá estrella de Jacob. Y ellos lo relacionaron inmediatamente con la estrella que habían visto. ¿Somos nosotros así también? Porque claro, muchos dicen: no, hay que espiritualizar la profecía. Pero aquí ellos la literalizaron. ¿Estuvieron mal en literalizar la profecía? No. El que espiritualiza la profecía, ese es el que está mal. Y ahora, luego de haber recibido esa luz, esa verdad, se derramaba con rayos más brillantes todavía. O sea, una vez que uno acepta la verdad que Dios te muestra, te envía más luz todavía. Y va creciendo y creciendo y creciendo, cada vez más brillante. Ese es el cuarto ángel, que ilumina la tierra con su gloria. En sueños, recibieron la indicación de ir en busca del príncipe recién nacido. Y aquí recién ya le da la confirmación a través del sueño. Primero, ellos tuvieron que estar escudriñando, tuvieron que consultar en los escritos, en la profecía, consultaron con estos sacerdotes, los filósofos, y estuvieron allí leyendo por todos lados, escudriñando, encontraron la profecía, se dieron cuenta de que se estaba cumpliendo ante sus ojos y aceptaron esa luz. Y luego Dios le envía más luz a través de un sueño. Le confirmó todavía. Así como por la fe Abraham salió al llamamiento de Dios sin saber dónde iba, Hebreos 11:8, así como por la fe Israel siguió la columna de nube hasta la tierra prometida, estos gentiles salieron para hallar al Salvador prometido. En el oriente abundaban las cosas preciosas, y los magos no salieron con las manos vacías. Era costumbre ofrecer presentes como acto de homenaje a los príncipes u otros personajes encumbrados. Y los magos llevaron los más ricos dones de su tierra como ofrenda a aquel en quien todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Era necesario viajar de noche, claro, porque ¿en qué momento del día se ven las estrellas? De noche, ¿no? Iban viajando de noche. Imagínense lo que habrá sido ese viaje de noche, a fin de poder ver la estrella, pero los viajeros pasaban el tiempo repitiendo sus dichos tradicionales y oráculos proféticos relativos a aquel a quien buscaban, o sea que era algo que ya estaba inmerso en su cultura. A pesar de estar lejos del pueblo de Dios, lejos de Israel, a pesar de no tener todas las profecías, tenían algunos de los escritos proféticos, por lo menos tenían la Torá, que son los primeros libros que escribió Moisés.
porque estudiaron de números, estudiaron esta profecía, seguían repitiendo esos oráculos proféticos y esos dichos tradicionales que iban de generación en generación en generación, desde Balaam. En cada descanso escudriñaban las profecías. Así que más encima, estaban viajando toda la noche y cuando paraban se ponían a seguir leyendo las profecías. Y se afirmaba en ellos la convicción de que eran guiados divinamente. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que mientras estudian o leen la Biblia van confirmando lo que ya se les había dicho antes o lo que ya sabían? Mientras más escudriñan y leen con un corazón sincero y siguen recibiendo esa luz, Dios le muestra más luz. Cuando uno lee la Biblia con un corazón dispuesto a aprender, allí es cuando nosotros podemos llegar a ver la luz de la verdad. Mientras tenían la estrella por delante como señal externa, tenían también la evidencia interna del Espíritu Santo. Y aquí es muy interesante esto también. Tenían la señal externa, pero también la evidencia interna. El Espíritu Santo que estaba impresionando sus corazones y les inspiraba esperanza. El viaje, aunque fue largo, fue para ellos muy feliz. Y ahora me está diciendo aquí que fue largo. ¿Cuándo fue que vieron ellos la estrella? Aquí nos decía, la misteriosa noche, esa luz misteriosa que inundó las colinas de Belén. ¿Cuándo fue esto? Con los pastores. Estos ángeles que se le aparecieron a los pastores. Los pastores estaban ahí mismo en Belén, no se demoraron nada en llegar. Pero el viaje para ellos fue largo. Desde ese día la estrella estuvo allí para ellos. Y cuando llegaron a la tierra de Israel, imagínense las expectativas que ellos tenían. Si ellos que estaban lejos se dieron cuenta de estos símbolos proféticos y todas estas señales y estos oráculos, ¿qué más iban a esperar del propio pueblo? O sea, el pueblo debía estar en fiesta, haciendo una fiesta porque llegaba el rey prometido. Bueno, vamos a ver cómo estaban. Mientras bajaban del monte de las olivas, teniendo a Jerusalén a la vista, he aquí que la estrella que los había guiado durante todo el camino se detuvo sobre el templo y después de un momento desapareció de su vista. ¿Dónde se detuvo la estrella? Sobre el templo y desapareció. O sea, lo estaba invitando a que se acercaran a ese lugar. Entonces, con avidez aceleraron el paso, esperando con toda confianza que el nacimiento del Mesías sería el motivo de toda conversación. Pero preguntaron en vano al respecto. Entrando en la ciudad santa, se dirigieron hacia el templo. Imagínenselos entrando en la ciudad, a la gente común que estaba ahí, ¿verdad? Oye, ¿dónde está el rey de los judíos que nació? ¿Dónde está el rey? Y ellos con todo su séquito, con sus regalos, con sus camellos, caminando por allí. Y toda la gente ahí como, bueno, ya me imagino que era de noche todavía. Y ellos despertando gente ahí en el camino, o a los que estaban despiertos, tratando de preguntarle y nadie sabía nada. Entraron a la ciudad santa, se dirigieron hacia el templo, y para su gran asombro, no encontraron allí nadie que pareciese saber nada del recién nacido rey. Sus preguntas no provocaban expresiones de gozo, sino más bien de sorpresa y temor y hasta desprecio. ¿No pasa lo mismo hoy? Alguno de ustedes, ¿no?, que recibe este mensaje del tercer Elías, un mensajero que Dios envía con un mensaje crucial para este tiempo. Cristo viene en el 2031, sabemos el año de la venida de Cristo, sabemos que se viene la ley dominical, sabemos que se vienen todas estas cosas, lo que está haciendo el Papa, el ecumenismo, el juicio a los vivos. Y tú vas todo contento allí a contarle a tus amigos, a tus pastores, y ellos ni se enteran. Y tus preguntas al respecto, para saber más, generan hasta desprecio. Uno se sorprende, otro le da miedo. Dice, no puede ser. No, tengo muchos sueños que cumplir en esta tierra. Y otros hasta te desprecian. Los sacerdotes repetían
tradiciones. Casi nada, ¿no? Hoy en día no se está repitiendo esto también. Los pastores repiten las tradiciones, ¿no? Solo hay formas y formas y más formas. Hacían alarde de su religión y de su piedad personal. No, la iglesia adventista nunca caerá y somos el pueblo escogido por Dios y los únicos que tienen la verdad y nadie más tiene la verdad. Y cualquiera que diga cosas contrarias a lo que nosotros digamos, entonces ellos están mintiendo. Lo mismo. Mientras denunciaban a los griegos y romanos como paganos y más pecadores que los demás. Los magos no eran idólatras, eran rectos, eran sabios, eran humildes, eran temerosos de Dios, eran hombres de Dios. Y a la vista de Dios ocupaban una posición mucho más elevada que aquellos que profesaban adorarle. Claro que sí, por algo Dios les reveló a ellos el nacimiento del Mesías y no a los líderes religiosos de la época. Ahora, en el tiempo presente se repite lo mismo. Desde afuera de Jerusalén, vinieron sabios a mostrar la luz de las profecías a los que estaban liderando en Jerusalén, y ellos la rechazaron. Pero ante los ojos de Dios, estos sabios que vienen de afuera ocupan una posición mucho más elevada que aquellos que profesan adorarle. Eso también debiese pesar sobre nosotros como una gran responsabilidad, porque debemos entregar a Cristo nuestro corazón completo para que Él pueda moldearlo y pueda impregnar su carácter en nosotros, porque los ojos del mundo entero están sobre nosotros, los ojos de nuestra familia, de nuestros vecinos, de todo aquel que nos rodea. Hay una cita de Ellen White que dice que con todo aquel que nos comunicamos, vamos dejando nuestra estela. La atmósfera en la cual nosotros vivimos y respiramos día a día va quedando impregnada en cada uno de los seres humanos con los que nosotros nos relacionamos. ¿Cómo es la atmósfera de nuestro día a día? ¿Es de pecado o es de santidad? ¿Qué es lo que nosotros estamos dejando en cada lugar en donde vamos? ¿Vamos dejando la presencia de los ángeles, vamos dejando esa atmósfera de Dios, o vamos dejando la atmósfera de Satanás? Esto debiese ser, pero una amonestación y debiese ser un llamado de atención para cada uno de nosotros hoy. Sin embargo, los judíos los consideraban paganos. Claro. No, que ellos, los del cuarto ángel, no. Son... Bueno, se me fue la palabra, ¿cómo es que...? Bueno, se me fue la palabra. Aún entre aquellos que fueron designados guardianes de los santos oráculos, o sea, guardianes de las profecías, sus ávidas preguntas no despertaron simpatía. Habían sido designados guardianes de la profecía, pero aún así, cuando les mostraron la profecía y les llamaban la atención hacia la profecía y les preguntaban sobre la profecía, ni siquiera así. La noticia de la llegada de los magos cundió rápidamente por toda Jerusalén. Todo Jerusalén se enteró de que llegaron los magos. Tendría que haber sido bastante vistosos para que llegara a toda Jerusalén. Su extraña misión creó agitación entre el pueblo. Agitación que penetró hasta el palacio del rey Herodes. Esto es muy interesante porque hoy en día la noticia del ministerio del cuarto ángel y del 2031 también rápidamente ha cundido por todo el pueblo adventista. Por lo menos hoy por hoy todos están apercibidos de que hay un grupo de locos que están diciendo que Cristo viene en el 2031. Algunos más, otros menos saben más o menos de qué se habla, pero se les exhorta a que no nos escuchen. Ya vamos a ver lo que pasó en ese tiempo. Esta extraña misión, porque es una misión extraña, creó agitación entre el pueblo.
y llegó hasta el palacio del rey Herodes. El astuto Idumeo, o sea que era de Edom, Herodes, era de Edom, era extranjero, no era judío. Quedó perturbado por la insinuación que pudiese tener un rival. Aquí es muy interesante que Herodes sea de Edom, sabiendo lo que representa Edom en la gran mayoría de los profetas menores, en donde vemos que representa a ese pueblo que había sido de Dios, pero que al final se apartó y que cae el juicio sobre ellos. Y después vamos a ver lo que le pasa a Herodes. Juicio cayó sobre él. Y era de Edom. Y estaba como líder del pueblo. Era el rey del pueblo. Quedó perturbado por la insinuación de que pudiese tener un rival. Innumerables crímenes habían manchado el camino de su ascensión al trono. Por ser de sangre extranjera, era odiado por el pueblo sobre el cual reinaba. Su única seguridad estribaba en el favor de Roma, pero este nuevo príncipe tenía un derecho superior. Había nacido para el reino. Herodes estaba pero temblando de que le quitaran el trono. Herodes temió que los sacerdotes estuviesen maquinando con los extranjeros para excitar un tumulto popular que lo destronase. Sin embargo, ocultó su desconfianza, resuelto a hacer abortar sus planes por una astucia superior. Eh, ¿quién es, ¿Quién era esta astucia superior que guiaba a Herodes? Satanás mismo, ahí presente. No un demonio, no, estoy totalmente seguro de que era el mismo Satanás el cual estaba junto a Herodes, reuniendo a los príncipes de los sacerdotes y escribas. Los interrogó acerca de lo que enseñaban sus libros sagrados con respecto al lugar en que había de nacer el Mesías. Porque eso es lo que estaban preguntando los sabios de Oriente, los magos. Estaban preguntando dónde está. Entonces Herodes fue y le preguntó a los sacerdotes, a ver dónde dicen las profecías que iban a ser el Mesías, este rey. ¿Por qué me lo mantuvieron oculto, que iban a ser un rey? Y él pensaba que estaban confabulados. Nada más lejos de la realidad. Esta investigación del que usurpara el trono hecha a petición de unos extranjeros hirió el orgullo de los maestros judíos. Aquí, el maldito orgullo que ciega los corazones. ¿Cuántas veces no hemos visto, no solamente en la historia del pueblo de Israel, sino en el tiempo presente, cómo el maldito orgullo llena los corazones de pastores, de hermanos, de ancianos, que podrían ellos tener un corazón muy sincero y ellos quieren alabar a Dios y quieren adorar a Dios, pero el orgullo no los deja ver. Por eso Ellen White nos habla de que hay algunos que son borrachos, licenciosos con las drogas, con el alcohol, ¿verdad? Y todos estos vicios. Pero nos habla de que el orgullo, de que la envidia, son pecados mucho más graves que aquel que es un adicto a la bebida. Porque es mucho más difícil de desarraigar del corazón. La indiferencia con que se refirieron a los rollos de la profecía airó al celoso tirano. Pensó que estaban tratando de ocultarle su conocimiento del asunto. Con una autoridad que no se atrevían a despreciar, me imagino que los tiene que haber amenazado para que no despreciaran esa autoridad, les ordenó que escudriñasen atentamente y le declarasen el lugar donde debía nacer el rey que esperaban. Y ellos le dijeron, en Betlehem de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Betlehem de Judea, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Herodes invitó entonces a los magos a entrevistarse privadamente con él. O sea, toda esta escena con los sacerdotes fue aparte, ¿verdad? Después llegó con los magos y le dijo, vengan. Dentro de su corazón rugía una tempestad de ira y temor, pero conservaba un exterior sereno. Era un actorazo Herodes. Y recibió cortésmente a los extranjeros. Le dijo, vengan, pasen.
Siéntense, hoy, qué increíble que ya van a ser el rey. Oigan, bueno, eh, ¿hace cuánto ustedes que vieron la estrella? Díganme, y así haciéndose el simpático. Indagó acerca del tiempo en que les había aparecido la estrella y simuló saludar con gozo la indicación del nacimiento de Cristo. Dijo a sus visitantes: andad allá y preguntad con diligencia por el niño, y después que le hallareis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y así diciendo los despidió para que fuesen a Belén. Los engañó totalmente. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que también debemos estar atentos. Y cuán importante es estar todo el tiempo conectado a Dios, para que podamos discernir el tipo de personas que llegan a nuestro lado. Bueno, ya sabemos de un par de casos, ¿no? Personas que aparentan ser buenos, que aparentan estar con nosotros, pero que al final son los mismos que nos entregarán. Los sacerdotes y ancianos de Jerusalén no eran tan ignorantes acerca del nacimiento de Cristo como aparentaban, porque le respondieron enseguida, ¿verdad? El informe de la visita de los ángeles a los pastores había sido llevado a Jerusalén. O sea, ellos ya sabían que había nacido, que los pastores habían dicho que había nacido el Mesías, pero los rabinos lo habían considerado indigno de su atención. Ellos podrían haber encontrado a Jesús y haber estado listos para conducir a los magos al lugar donde naciera, pero en vez de ellos, los sabios vinieron a llamarles la atención al nacimiento del Mesías. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dijeron, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora te digo a ti, adventista del séptimo día, que todavía estás allí metido en las iglesias y que vas a los cultos y estás allí. Si estás esperando que desde arriba del púlpito los pastores empiecen a predicarte este mensaje y que te digan cuándo va a venir Jesús y que te digan desde dónde viene el último mensaje, que la Biblia nos dice que vendría desde España, estás muy equivocado si estás esperando que eso acontezca allá adentro. No va a pasar. No va a pasar. Porque ellos recibieron el informe de los pastores. Fueron los sabios a llamarle la atención. Pero ellos lo consideraron indigno de su atención. Porque dijeron que el orgullo y la envidia serían más grandes en sus corazones. Entonces el orgullo y la envidia cerraron la puerta a la luz. Si los informes traídos por los pastores y los magos habían de ser aceptados, eso colocaba a los sacerdotes y rabinos en una posición poco envidiable, pues desmentía su pretensión de ser exponentes de la verdad de Dios. ¿No es algo también como de lo que pretende el Papa, ser como ese vicario de Cristo, que es infalible, ¿verdad? Y hoy en día acontece lo mismo dentro del liderazgo adventista. Ellos no van a aceptar por su orgullo, por envidia, porque ellos dicen, oye, ¿por qué no se me dio ese mensaje a mí? ¿Por qué se le tiene que dar a ellos, incircuncisos, paganos? Si Dios va a hablar a través del presidente Ted Wilson. Mentira. Mentira. Cochina mentira. Si ellos aceptan este mensaje, van a aceptar de que ellos no son los exponentes de la verdad de Dios, que ellos ya no tienen la vara del sacerdocio. Aceptarán que ya no están en una posición envidiable. Y esto no es primera vez que pasa, porque este es el primer pecado de Judá, que consiste en rechazar a Cristo. Lo mismo aconteció en 1888 con Waggoner y Jones, cuando fueron a la dirigencia de la conferencia general y dieron su mensaje de justificación por la fe y lo rechazaron. Y se lo dieron una y otra vez, le dieron una y otra oportunidad. Y rechazaron vez tras vez tras vez. El primer pecado. Primer pecado de la iglesia adventista.
Para los que se preguntan de dónde sacamos eso, Amós 2:6. Si no me equivoco. Si me equivoco me lo dirán después. Ahí en los comentarios. Esos sabios maestros no querían rebajarse a recibir instrucciones de aquellos a quienes llamaban paganos. No podía ser, razonaban, que Dios los hubiera pasado por alto para comunicarse con pastores ignorantes y gentiles incircuncisos. No puede ser. Es que es imposible que Dios le hable a estos tipos que están allá, estos de allá de los del tercer Elías. Es imposible que Dios les hable a ellos. Tiene que hablarnos a nosotros, y nosotros somos la dirigencia. Nosotros somos el pueblo de Dios. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Resolvieron demostrar su desprecio por los informes que agitaban al rey Herodes y a toda Jerusalén. Ni aun quisieron ir a Belén a ver si estas cosas eran así. Ni siquiera quisieran ir a ver. ¿Qué sucedió después? Es que se repite todo el tiempo con Ron Wyatt. Cuando él les mostró evidencia, amigos, fueron incluso personas un tipo que había sido astronauta, que tenía acceso a maquinarias, pero que eran de última generación para poder hacer escáneres a través de la Tierra, un tipo que había sido general del ejército y otro que era un científico renombrado de arqueología y que tenía un laboratorio de los mejores de última generación. Ese equipo fue el que rodeó a Ron Wyatt para corroborar sus descubrimientos. Y llegaron así porque sí, o sea, tampoco porque sí, Dios los mandó para allá, pero no es que Ron Wyatt dijo, a ver, voy a juntar un equipo, el Dream Team de los arqueólogos. Tú voy para acá, tú... No, llegaron porque Dios dirigió que las cosas fueran así. Y está toda la evidencia. Pero estos dirigentes que lo rechazaron dijeron, no, si tú estás lucrando con esto. No, nosotros no vamos a aceptar eso. Porque no quisieron aceptar de que un pobre tipo que apenas era un anestesista quirúrgico, un enfermero, que ni siquiera era pastor, que ni siquiera era arqueólogo, era aficionado, pudiese descubrir eso. No pudieron aceptar que ninguno de sus arqueólogos que ellos tenían dentro de la denominación fueran los que encontraran eso. No, fue un tipo que ni siquiera era arqueólogo. Y es que esto está en la Biblia, mis amigos. De lo vil y menospreciado escogió Dios para humillar a los sabios. O sea, de lo más vil. O sea, véanme a mí aquí predicándoles a ustedes. Yo fui sacado desde lo más vil, del fondo de un pozo. Allá todo podrido estaba yo y ahora estoy aquí. ¿Por qué? Porque hay 20 millones de adventistas que no quieren hacerlo. Lo mismo sucedió en aquel momento. O sea, se está repitiendo la historia una y otra vez. Abramos los ojos, hermano. Veamos estas cosas. Porque si no nos damos cuenta, nos van a meter gato por liebre y vamos a ir a cuatro patas ahí al falso Mesías. Y nos vamos a perder, y se va a perder nuestra familia, y todos nuestros sueños de conocer a Jesús, de estar allá en el cielo, van a quedar por el suelo, por nuestro cochino orgullo y nuestra cochina envidia. ¿Y qué hicieron después? Indujeron al pueblo a considerar el interés en Jesús como una excitación fanática. ¿No pasa lo mismo hoy? No, eso es una fantasía que solo existe en la mente del San Vicens. Esa es una fantasía. No crean, no vayan a escucharlo. Ni siquiera ellos han ido a escucharlo. Porque si lo escucharan, se darían cuenta de que nuestro hermano Víctor nunca ha dicho de su boca, yo soy el tercer Elías, yo soy profeta. Nunca lo ha dicho. De hecho, no le gusta a él figurar ni que se lo mencione de esa manera, porque es una persona muy humilde. Pero aún así, pastores de renombre, como Esteban Bor, dice que él es un autoproclamado profeta. Nunca se autoproclamó profeta. Dejen de mentir. Y a ustedes, el pueblo, vayan y vean. Vengan y vean. Hagan como Natanael. Así empezaron a rechazar a Cristo los sacerdotes y rabinos.
Primer pecado, recordemos esto. Desde entonces su orgullo y terquedad fueron en aumento hasta transformarse en odio arraigado contra el Salvador. Y a poco fueron odiándolos. ¿Cómo creen ustedes que llegaremos al punto en el cual los mismos adventistas nos entregarán a los romanos? ¿Cómo creen ustedes que llegaremos a ese punto? Porque en su orgullo cada vez va creciendo hasta que ese orgullo se convierte en odio. Qué tristeza más grande, mis hermanos. Qué tristeza más grande, porque hay gente allí que es buena, que es sincera, pero que se va a perder por culpa de sus líderes, de esos malos pastores que no quieren dejar su orgullo de lado. Mientras se estaba abriendo la puerta a los gentiles, los dirigentes judíos se la estaban cerrando a sí mismos. ¿Se acuerdan de esa puerta? De la llave de Eliakim, la llave de David, la iglesia de Filadelfia, la puerta abierta, que nadie cierra, ¿verdad? Que la abre Cristo, pero que nadie la puede cerrar. Bueno, sí la podemos cerrar aparentemente cuando nosotros mismos cerramos en nuestro corazón, pero la puerta sigue abierta para ti, si quieres entrar a la verdadera iglesia, no la Odisea, a Filadelfia. Los magos salieron solos de Jerusalén. Las sombras de la noche iban cayendo cuando pasaron por las puertas, pero para gran gozo suyo volvieron a ver la estrella. Recuerden que la estrella había desaparecido, pero volvió a aparecer, y la estrella los encaminó hacia Belén. Este grupo de ángeles, muy interesante, que los iban guiando ángeles. ¿Qué nos va guiando a nosotros hoy? Los 4 ángeles, ¿no? Ellos no habían recibido ninguna indicación del humilde estado de Jesús, como la que había sido dada a los pastores. Que los pastores se les dijeron, no, mira, iba a estar en un pesebre, allí, en un establo. No. Después del largo viaje, se quedaron desilusionados por la indiferencia de los dirigentes judíos. Ellos iban con otra expectativa. A mí me pasó lo mismo cuando yo empecé a hablarle este mensaje a mis amigos pastores, a mis amigos que están en la iglesia. Habían salido de Jerusalén con menos confianza que cuando entraron en la ciudad. Pero no confianza en Dios, sino confianza en que llegaran ahí a Belén y encontraran un cartel grande que diga, aquí está el rey de los judíos, ¿no? El cartel se lo pusieron cuando murió, cuando lo mataron. En Belén no encontraron ninguna guardia real para proteger al recién nacido rey. No le asistía a ninguno de los hombres honrados por el mundo. Jesús se hallaba acostado en un pesebre. Sus padres, campesinos sin educación, eran sus únicos guardianes. Bueno, aquí no es contradictorio que nos diga que estaba acostado en un pesebre y que nosotros nos imaginemos enseguida, mira, fue en el mismo momento que llegaron los pastores. No, porque había dicho que había sido un largo viaje. Tenemos que recordar que la posada estaba en el mismo, y que en ese momento, en ese tiempo también en Jerusalén, en Belén, sobre todo en esos lugares de Medio Oriente, se construía, como eran campesinos, tenían animales, ¿verdad? Y se construía un establo. Y sobre el establo, o el pesebre, se hacía la casa, para que el mismo calor de los animales abrigara a la casa. ¿Ok? Eso es algo que debemos considerar. Pero aún así, Jesús no tenía una cuna, no tenía una cama. Recordamos que lo acostaron en un pesebre cuando nació, y eso siguió siendo el lugar donde él dormía. Sus padres, campesinos sin educación, eran sus únicos guardianes. ¿Podía ser aquel niño el personaje de quien se había escrito que había de levantar las tribus de Jacob y restaurar los asolamientos de Israel, que sería la luz de las gentes y la salud hasta lo postrero de la tierra? Isaías 49:6. Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Se hacía pesebre debajo y arriba la casa. En otros lugares más pobres era así, de esta manera. Solamente un lugar para dormir, un cobertizo. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron.
Enseguida se postraron y le adoraron. Bajo el humilde disfraz de Jesús, reconocieron la presencia de la divinidad. Le dieron sus corazones como a su Salvador, y entonces sacaron sus presentes: oro e incienso y mirra. ¡Qué fe la suya! Podría haberse dicho de los magos de Oriente, como se dijo más tarde del centurión romano: ni aun en Israel he hallado fe tanta. Mis queridos hermanos, aquí nosotros vemos algo muy importante. Recordemos lo que se dice de los 144.000, que siguen al Cordero por donde quiera que va. Aquí los sabios estaban siguiendo al Cordero, reconocieron el tiempo, reconocieron la profecía y reconocieron a Jesús en la profecía y lo siguieron donde estaba y le entregaron sus corazones y allí entregaron sus presentes, pero primero entregaron sus corazones al Salvador. Ahora nosotros hoy en día reconocemos dónde está Cristo. No estoy hablando de que nos postremos a adorar a un hombre, no. Yo estoy hablando de postrarnos ante Cristo, ante Dios, y aceptar su mensaje, y reconocer cuál es el mensaje que hoy está dando, y a través de quién está hablando. Es mucha cosa llevar nuestro oro, nuestro incienso y nuestra mirra para que la obra sea sustentada. Vamos a ver qué nos dice. Los magos no habían comprendido el designio de Herodes hacia Jesús cuando el objetivo de su viaje fue logrado. Se prepararon para volver a Jerusalén y se proponían para darle cuenta de su éxito. Pero en un sueño recibieron una orden divina de no comunicarse más con él. Seguían siendo instruidos a través de los sueños. Evitando pasar por Jerusalén, emprendieron el viaje de regreso a su país por otro camino. Igualmente José recibió advertencia de huir a Egipto con María y el niño. Y el ángel dijo: estate allá hasta que yo te lo diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarle. José obedeció sin dilación, emprendiendo viaje de noche para mayor seguridad. Mediante los magos, Dios había llamado la atención de la nación judía al nacimiento de su hijo. Y hoy en día, mediante los sabios de Tarsis, Dios llama la atención del pueblo adventista al advenimiento de su hijo. La historia se repite. Sus investigaciones en Jerusalén, el interés popular que excitaron y aún los celos de Herodes, cosas que atrajeron la atención de los sacerdotes y rabinos, dirigieron los espíritus a las profecías concernientes al Mesías y al gran acontecimiento que acababa de suceder. Mis hermanos, cuando yo recibí el mensaje, para mí fue un momento duro, porque saber y enterarme de las atrocidades que se cometían no fue agradable para mí, pero en ese mismo momento yo decidí mirar y seguir la estrella y decir: ¿dónde está Cristo? Y me dirigí a las profecías y me dirigí a Dios y me arrodillé, porque la primera actitud debe ser esa, no debe ser ir y decir: no, el día y la hora nadie sabe, no, porque ahí ya estamos poniendo nuestra propia sabiduría delante de la sabiduría que Dios nos quiere dar. Sácate el no de la boca, escúpelo al suelo y humíllate delante de Dios y Él te va a mostrar la verdad. Pero con un corazón dispuesto a aprender, no con un corazón dispuesto a querer confirmar lo que tú crees que es verdad, porque lo vas a encontrar. Cuando yo consumía drogas, consumía marihuana, yo con versículos bíblicos justificaba mi consumo de la marihuana, porque era lo que yo quería justificar. O sea, cuando uno tiene una verdad preconcebida en su cabeza, va a encontrarle la vuelta, porque Satanás es experto en tergiversar los textos bíblicos. Y esto tenemos que tenerlo clarísimo. Por eso no debemos confiar en nosotros. Debemos confiar solo en la guía del Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo nos guíe, debemos abrir nuestro corazón totalmente, sin reservas.
Satanás estaba resuelto a privar al mundo de la luz divina y empleó la mayor astucia para destruir al Salvador. Pero aquel que nunca dormita ni duerme velaba sobre su amado Hijo, aquel que había hecho descender maná del cielo para Israel y había alimentado a Elías en tiempo de hambre, proveyó en una tierra pagana refugio para María y el niño Jesús. Nosotros nos tocará vivir, bueno, si Dios quiere y estamos vivos hasta ese momento, nos tocará vivir una persecución. Y seremos sustentados por Dios. Bueno, y mediante los regalos de los magos de un país pagano, el Señor suministró medios para el viaje a Egipto y la estada en esa tierra extraña. Ahora olvidémonos un momento de los magos, ¿no? Olvidémonos un momento de ellos, de José, de María. Centrémonos en Cristo. Cristo corría peligro, la vida de Cristo corría peligro, era un bebé indefenso que estaba al cargo de una adolescente y de un hombre, ¿verdad? Nada más. Bueno, vamos a ver que los ángeles también estaban siempre cuidándolo, pero era un niño indefenso, su vida corría peligro. El mensaje que Cristo tenía que dar 30 años, casi 30 años más adelante, estaba corriendo peligro. La misión de Cristo en la tierra, su vida, su pasión, su muerte, su resurrección, por nuestros pecados, estaban en riesgo. El plan de salvación entero, el universo, estaba en peligro, mis hermanos. ¿Entienden el momento que estaban viviendo? El universo, la salvación de nosotros, estaba en juego. ¿Quién estaba en el cielo en ese momento que eran terrícolas? Enoc, Moisés, Elías, ellos estaban allá en el cielo. ¿Qué hubiera pasado si Satanás hubiera matado a Jesús en ese momento? ¿Qué hubiera pasado con ellos? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Hubiesen tenido que volver a la tierra y morir acá para siempre? Y la tierra quedaba condenada y se fue por el caño todo el plan de salvación. Jesús era lo importante y el mensaje de Cristo. ¿Y cómo fue sustentado esto? Mediante los regalos de los magos, mediante las ofrendas de estos magos. Los magos habían estado entre los primeros en dar la bienvenida al Redentor. Su presente fue el primero depositado a sus pies. Mediante este presente, ¿qué privilegio de servir tuvieron? Dios se deleita en honrar la ofrenda del corazón que ama, dándole la mayor eficacia en su servicio. Si hemos dado nuestro corazón a Jesús, le traeremos también nuestros donativos. Ya hablamos hace un par de semanas del diezmo, de la ofrenda, ¿verdad? Sobre todo del diezmo, que es la parte que le corresponde a Dios. Ahora, si seguimos al Cordero por donde quiera que va, vamos a entregar los diezmos en donde está el Cordero. Vamos a dejar de estar dando el diezmo allá donde se están invirtiendo en la industria de armas, en donde se está invirtiendo en acciones, en empresas, en cosas de este mundo, en acciones de empresas de comida rápida. Vamos a dejar de estar haciendo el loco y vamos a ponernos serios y dar el diezmo donde toca. Nuestro oro y plata, nuestras posesiones terrenales más preciosas, nuestros dones mentales y espirituales más elevados, serán dedicados libremente a aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. ¿Cuándo acontecerá esto? Cuando le entreguemos nuestro corazón a Jesús. Pero si tu corazón está en las riquezas de este mundo, vas a seguir diciendo, no, el diezmo no es bíblico, no hay que dar el diezmo, no, el diezmo yo se lo doy a los pobres. Error. Craso error. Bueno, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. La semana que viene continuaremos. Quiero que nos quede en la mente que cada vez que leemos una historia en la Biblia, tiene una aplicación para nosotros hoy. La palabra de Dios es una palabra viva, no es una palabra muerta. Aquellos que dicen, no se le puede dar doble aplicación a las profecías. No, a Elena White no le dio doble aplicación a esa profecía.
Entonces a nosotros no nos corresponde hacerlo. Pero si vemos que las cosas están sucediendo tal cual, ¿cómo no hacerlo? Si ya la Biblia nos anunció ello y nos dijo que todas estas cosas fueron escritas como ejemplo. ¿Cómo ejemplo? ¿Ejemplo de qué? De que se va a repetir. ¿A quiénes? A los que han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué dijo Salomón? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Todo se repite. Todo es un ciclo. Bueno, mis hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a entregarle nuestro corazón sin reservas, a poder entregar no solo nuestros bienes, sino también nuestra vida entera y poder aceptar el mensaje que Él tiene para nosotros hoy. Vamos a terminar con una oración. Padre bendito y santo que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu grandioso nombre, Señor. Padre, perdónanos, Señor, por nuestros pecados, Señor, por nuestra indiferencia ante el mensaje que tú nos envías. Perdónanos porque como pueblo estamos cegados y no vemos la luz que tú pones delante de nosotros. Ayúdanos a que el Espíritu Santo pueda ingresar en nuestra vida, Señor, y que no nos resistamos, sino que te aceptemos a ti, Señor, que podamos tener la humildad de lo alto para poder aceptar la verdad para este tiempo. Y que de esta manera podamos seguirte donde quiera que tú vayas. Y una vez entregado nuestro corazón a ti, podamos también honrarte con nuestros bienes, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Porque de este mundo no nos llevaremos nada, Señor. Pero los tesoros que sí valen la pena estarán ahí en el cielo. Y esos tesoros serán las miles de personas que serán alcanzadas gracias a los pequeños esfuerzos que nosotros hagamos aquí. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que hay una batalla librándose entre ángeles y demonios a nuestro alrededor constantemente. Ayúdanos a entender que Satanás no descansa. Y así también nosotros no descansar, sino seguir, Señor, y que tú nos fortalezcas en el camino. Y poder seguirte, Señor, seguir esa estrella como la siguieron los sabios de Oriente, Señor. Estar atentos a los tiempos, atentos a las profecías, para no quedarnos fuera de tu pueblo. La senda cada vez se hace más angosta. Ayúdanos, Señor, a permanecer con nuestros pies en la senda para no caer al precipicio. Por favor, Señor, no quites tu Espíritu Santo de nosotros. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos. En el nombre de Jesús, nuestro único y gran Salvador. Amén.